Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre à exprimer des situations, à exprimer des sentiments avec el verbo avoir. Bueno, hola. Entonces, como les había dicho en el video anterior, como les enseñé en el video anterior, hay sentimientos, expresiones, situaciones que podemos expresar con el verbo estar. Como por ejemplo, estoy cansado, estoy triste, etcétera, etcétera. En español nosotros lo hacemos con el verbo estar, también lo hacemos con el verbo tener. Por ejemplo, tengo miedo, tengo sueño, tengo frío. En francés es exactamente igual. Utilizamos el verbo tener, que en este caso es el verbo avoir. ¿Ok? Entonces, antes de empezar, me gustaría mostrarles la conjugación del verbo tener. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Entonces comenzamos. J'ai peur. J'ai peur. Yo tengo miedo. Tengo miedo. Tener miedo de algo. J'ai peur. Luego, j'ai honte. J'ai honte. ¿Qué significa tener vergüenza? J'ai faim. Oh là là, j'ai faim. J'ai très faim. ¿Qué significa tener hambre? J'ai soif. J'ai soif. Tengo sed. J'ai soif. J'ai raison. Ah ouais, j'ai raison. O ah ouais, t'as raison. Si es por tú, t'as raison. ¿Qué significa tienes razón o tengo razón? Ah là là, j'ai mal ici. J'ai mal. J'ai mal. Ah là là, j'ai mal au bras. Significa dolor. Tú no dices me duele, en francés tú no dices me duele, sino j'ai mal. Por ejemplo, me duele la cabeza es j'ai mal à la tête. Me duele el estómago, j'ai mal au ventre. Me duele el brazo, ah, j'ai mal au bras. Entonces es tener mal. Literalmente sería esa la traducción, tener mal. J'ai mal. J'ai froid. Oh, j'ai froid. Tener frío. J'ai froid. J'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Tener calor. J'ai chaud. J'ai chaud. Por ejemplo, esa situación. Ah, j'ai de la chance. J'ai trouvé un billet. J'ai de la chance. Tengo suerte. Me encontré un billete. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Y otro sería j'ai sommeil. J'ai sommeil. ¿Qué significa? Oh, j'ai sommeil. Tengo sueño. Tengo ganas de dormir. J'ai sommeil. Tengo sueño. Esos serían algunos sentimientos, algunas situaciones, expresiones con el verbo tener. Me gustaría mostrarles también que lo podemos utilizar con otros sujetos. Por ejemplo, es importante porque si es verdad que un idioma primero lo aprendemos a hablar con nosotros, yo, pero también es importante practicarlo con los demás. Por ejemplo, él tiene miedo, il a peur. Él tiene sed, il a soif. Ellos tienen hambre, ils ont faim. Bueno, como dato curioso, es un cliché, pero es un cliché cierto. Dicen que los franceses tienen más de 365 tipos de quesos diferentes. Es decir, que tienen un queso para cada día del año. En Francia hay muchísimos tipos de queso, hay unos que son deliciosísimos. Mira, yo cuando llegué a Francia no me gustaban para nada los quesos. El olor, porque huelen horrible, no tienen nada que ver con el sabor. De verdad que al principio yo era un poco receloso, pero poco a poco fui comiendo queso. Al principio me parecía feo, pero poco a poco el paladar se acostumbra y al final yo era un amante número uno de los quesos. Y dicen eso, que los franceses tienen un queso para cada día del año, son deliciosos. Y también dicen ellos, bueno, no todos, porque es verdad que tenía amigos que no lo pasaban, pero hay quesos que tienen hongos. Hongos, es decir, ponen el queso y lo dejan ahí y de manera de apostas lo dejan por, no sé, mucho tiempo hasta que les hagan hongos y para ellos es un tipo de queso y se lo comen así con hongos y entre más hongos tenga pues más rico va a ser el queso, entre más tiempo tenga pues más rico va a ser el queso y ese sería el dato curioso. Como tip para aprender francés necesitan de algo muy simple y es de post-it, los papelitos estos que se pueden pegar en cosas. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la idea? Es una actividad que tú la puedes dejar por 2 semanas. A mí una vez una profesora me la enseñó y es la que es muy buena. Tú coges un post-it y tú escribes, por ejemplo, no sé, tú tienes una camisa y tú buscas en internet camisa, chemise, y tú la escribes en francés y te lo pegas a la camisa, en la que está colgada en el closet, ¿no? Y luego vas a la cama
Entonces tú miras cómo escribir cama en francés. Lit, le lit. Entonces escribes, lo pegas y lo pegas a la cama. Y así. Y vas a darte cuenta cómo tú vas a pegar un post-it en todos los elementos de tu casa, en todos los elementos de tu alrededor. Y ya te vas a dar cuenta todos los días pasando, viendo el post-it, cómo te vas aprendiendo vocabulario nuevo, vocabulario de tu alrededor, que es muy importante. Entonces tú ya cuando vayas a acostarte a la cama, tú vas a mirar y tú dices, ah, le lit, ah, le lit, le lit, le lit, le lit. Ok, y ya sabes cómo se dice la cama. Ah, que tú te paraste, te despertaste y fuiste al espejo del baño a cepillarte. Y tu cepillo tenía el post-it de cómo se dice cepillo en francés. Luego miraste al espejo y tienes cómo se dice espejo en francés. Y así vas practicando tu vocabulario. Y ese sería mi tip. Bueno, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que estén aprendiendo. Espero que les esté gustando. Déjenme en un comentario, por favor. O compártanlo si les gusta. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Estén bien. Chao.